El Señor esté con ustedes. En la urbanidad o en la sociedad, la buena conducta, los buenos modales nos piden que saludemos a todos. Y un saludo usualmente trata de llevar unas buenas intenciones a los demás, como buenos días, buenas tardes. Incluso a veces hasta se nos pide que hagamos algunas preguntas que son consideradas de atención. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Verdad? Siempre esperando y deseando el bien a los demás. Los cristianos incluso saludamos a todos, no solamente a algunos. Esto ya Jesús nos lo decía en Mateo capítulo 5, versículo 47. Pero resulta que el saludo propiamente en la liturgia, en la Eucaristía, cuando el sacerdote está frente a nosotros y nos saluda, no nos está deseando un bien, pudiéramos decir natural, que te vaya bien, ¿verdad? Cuídate, que prosperes, sino que nos está saludando con la más alta bendición o deseo que pudiera expresar sobre nosotros. Que el Señor esté con nosotros, que Dios mismo esté con nosotros, que Jesucristo, el resucitado, el que ha triunfado, el que nos sana, el que nos libere, esté con cada uno de nosotros. Ahora, este es el saludo de los cristianos. Esto es lo que nosotros hemos aprendido y es como ha estado plasmado en la liturgia. ¿Te sorprendería saber que un tatarabuelo de Jesús saludó con esas palabras? El Señor esté con ustedes. Lo puedes encontrar en Ruth, capítulo 2, versículo 4. Así también saludó el ángel Gabriel a María, Lucas, capítulo 1, versículo 28. Así también saludaba Pablo al escribir: el Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Pudiéramos encontrar muchos textos que hablan con estas palabras en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 22, 2 de Corintios capítulo 15 versículo 2, y así pudiéramos encontrar muchos textos que nos hablan de este saludo. Desear la presencia del Señor en medio de una comunidad es la mayor bendición que pudiéramos nosotros recibir. El que el sacerdote nos esté diciendo que el Señor está con nosotros, no solamente implica un saludo, no solamente implica un deseo de bendición, sino que también expresa una realidad, que efectivamente el Señor está con nosotros. Porque Jesús lo dijo de una manera muy clara: donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está ahí presente. Mateo capítulo 18, versículo 20. Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que Él estaría con nosotros, que Él nos dejaría incluso su propio espíritu para que nos acompañara. En Juan capítulo 14, versículos 18, versículo 20, versículo 23. Prometió que también Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Juan capítulo 15, versículo 4, Mateo capítulo 28, versículo 20. Esta presencia de Jesús en medio de la asamblea que está reunida, en medio de la celebración eucarística, se hace tan palpable y pudiéramos marcar nosotros presencia de Jesús de diferente manera cuando estamos reunidos. Indudablemente es Jesús quien está presente en el pueblo reunido en su nombre, porque va a ser el pueblo quien junto con Jesús va a pedirle al Padre. Pero también Jesús está presente en la persona del sacerdote, quien va a actuar en la persona de Cristo. De tal manera que el mismo sacerdote, de una manera muy clara, cuando expresa o pronuncia las palabras de consagración, es Jesús mismo quien lo está diciendo. Y también Jesús está presente en la palabra que es proclamada. Cuando se lee la palabra de Dios en la asamblea, es Dios mismo quien nos habla. Y de una manera singular y sacramental, está presente en las especies del pan y del vino consagrados. Mucho cuidado con esto, porque sé que a veces en algunas
actitudes o acciones muy piadosas, tendemos a tener esa idea o a escuchar esos cantos en donde hablan que Jesús es prisionero en el sagrario, que Jesús está solito en el sagrario esperando que alguien lo visite, o incluso que Jesús es un esclavo de las palabras del sacerdote, que cada vez que el sacerdote pronuncia esas palabras, Jesús está encadenado y obligado a obedecerle. Esas ideas a veces son muy pobres y no están en sintonía con lo que es la liturgia. Porque Jesús está presente como rey, como juez, como el que ha resucitado, como el digno de gloria, de honra, de poder, de majestad, como el que ha triunfado. Así que en ningún momento lo podemos ver a Él otra vez como un dolor. No, Jesús presente en la Eucaristía es Jesús resucitado. Sí, más adelante vamos a hablar de ciertos momentos en la Eucaristía donde se habla como de un sacrificio, porque lo es, donde se hace esa oblación de ese sacrificio. Pero aún así, cuando a nosotros se nos presenta con las llagas del resucitado. Es Jesús triunfante quien está con nosotros. Así que, hablando de este deseo, hablando de esta realidad, hablando de este saludo, así es lo mismo que nosotros podemos escuchar y la impresión que tenemos cuando leemos las palabras de San Pablo, que él dice que la fe de Cristo habite en nuestros corazones, que por la fe en Cristo Él habite en nuestros corazones. Efesios capítulo 3, versículo 17. ¿Y de qué otra manera pudiéramos nosotros hacer realidad esto? Que ya no vivimos para nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y de esta manera que el Señor Jesús esté siempre con todos y nos acompañe siempre. No se trata solo de un deseo o de un saludo coloquial muy formal, sino que en ese momento, cuando el sacerdote diga, el Señor esté con ustedes, en ese momento siente la realidad de que Dios está conmigo en cada momento de mi vida, en cada caminar de mi vida, en cada paso que doy. Pero en la asamblea litúrgica no me debe de caber la menor duda. Él está conmigo.